Señor continúe bendiciendo a cada uno de ustedes. Vamos a leer en la palabra de Dios un pasaje bien conocido por todos ustedes. Los voy a llevar al libro de Proverbios. En el libro de Proverbios, leamos la palabra de Dios en el capítulo 18. Proverbios, capítulo 18. Y vamos a tomar en esta lectura dos versículos. Primero de ello es el versículo 20 y luego el versículo 21. Proverbios capítulo 18, versículo 20 y 21. Leemos la palabra de Dios de la siguiente manera. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre. Se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Oremos. Padre nuestro, venimos delante de ti en esta tarde, consciente de la realidad de nuestra falta de comunicación en nuestros hogares. Estamos conscientes también de que hay muchas deficiencias en nuestros hogares. Necesitamos, Señor, que tú traigas luz, convicción a cada hogar en esta tarde, para que en todo lo que se haga en nuestros hogares, tu nombre sea glorificado. También ruego por tu palabra, la cual será traída en este día por ese instrumento mediocre, el cual necesita ser utilizado efectivamente por ti. También ruego por mis hermanos que habrán de escuchar tu palabra, para que tú nos ayude a todos a poner en práctica lo que tu palabra enseña. En Cristo Jesús, Señor nuestro, te lo rogamos. Amén. Como ya lo tienen en el programa, en el día de hoy, hermanos, vamos a considerar el tema: aprenda a comunicarse. El tema de nuestro mensaje sugiere que el arte de comunicarnos con los demás es algo que nosotros podemos aprender. Por eso lo hemos titulado Aprenda. Lo que quiere decir es que se puede. No nacemos con esa capacidad de poder comunicar. Comunicarse no es solamente hablar bonito, ¿verdad? No es solamente hablar mucho, no es solamente hablar poco, es hacerlo de una manera efectiva. Siempre se ha dicho, y lo voy a repetir otra vez, sonará como un cliché lo que voy a decir ahora. Se ha dicho que el éxito de cualquier relación, cuando hablo de relación estoy hablando relación entre cónyuges, padres e hijos, familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, hermanos en la fe, etc. El éxito, si hemos de alcanzar el éxito con todas esas personas que nos rodean, en todas esas áreas de nuestra vida, el éxito va a depender si aprendemos a comunicarnos correctamente. No sé cómo está la comunicación en todos los hogares que están aquí en esta tarde, o en aquellos hogares que nos escuchan a través de la internet o nos pueden ver. Pero la verdad es que muchos de los fracasos que suceden en las relaciones, y estoy hablando de relación a cualquier nivel, llámese matrimonio, amistad, en cualquier relación, padre, hijo, vecinos, etcétera, amigos, compañeros de trabajo, hermanos en la fe, se debe a que no ha habido una buena comunicación. Por una mala comunicación, hermano, se han armado guerras. Por una mala comunicación, o cuando la comunicación no ha sido efectiva, eso ha provocado muerte en algunos casos. Por eso es importante que nosotros aprendamos a comunicarnos,
a construir oraciones correctamente, a decir las cosas correctas, en el tono correcto, en la manera correcta y en el momento correcto cuando tengamos que comunicar. Debemos de poner los acentos donde van. Debemos de poner las comas donde van también. Estaba bromeando los otros días con alguien y le decía que un rey muy bueno, su amigo cayó preso. Y él dictaba sentencia y decía: en cuanto a mi amigo que está en la cárcel, este es el mensaje que le vas a mandar al verdugo. Le dijo: cárcel, no muerte. Entonces, cuando él lo dijo en una manera tan excitada, tan rápida, que el que recibió el mensaje, el receptor, entendió que él dijo: cárcel, no, coma, muerte. Todos podríamos reírnos acerca de eso, pero la verdad es que la comunicación es importante. Imagínense por un momento que nosotros que tenemos la capacidad de hablar, algunos de ustedes hablan mucho, otros hablan poco, y cada vez que nosotros hablemos en una manera loca, tonta y digamos cualquier cosa, nosotros debemos de medir cuál es el impacto que esto va a causar. En los textos que nosotros hemos leído para que entendamos lo que Salomón quiso decir con esto, Salomón pone de manifiesto dos cosas importantes, tanto en el verso 20 como en el versículo 21. Primera cosa que Salomón dice es que la lengua de un hombre puede producirle satisfacción o insatisfacción. Y lo pone él de esta manera en el versículo 20, cuando él dice que del fruto de la boca, el fruto, porque nosotros cuando hablamos es como si estuviéramos, hermano, como he dicho antes, tirando semillas y sembrando en todo lugar, y esas semillas van a producir y van a dar fruto. Salomón dice que la satisfacción o insatisfacción de ese hombre, su vientre se va a alegrar. Cuando habla del vientre, sus entrañas, su vientre se va a alegrar. De el fruto, dependiendo de qué sea lo que salga de la boca de esa persona. Cada vez que esa persona habla, que va a esparcir esa semilla, todo lo que va a decir, eso pudiera provocarle a este hombre satisfacción o insatisfacción. No muy diferente de lo que sucede en nuestras relaciones, en nuestros hogares, con nuestro cónyuge, o con personas cercanas a nosotros, con todos aquellos que tenemos que relacionarnos. La segunda cosa que Salomón dice en el versículo 21 Salomón dice que el que tiene una lengua, y yo creo que todos podemos hacer la prueba en esta tarde. Si usted puede contestar a esta pregunta, ¿tiene usted una lengua? Y puede decir amén. Entonces usted potencialmente pudiera también mal usarla. Pero Salomón dice que el que tiene una lengua debe de estar dispuesto a saborear las consecuencias del mal uso de esta lengua. Porque Salomón dice en el verso 21 que la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá su fruto. Lo que quiere decir, hermano, es que con esta lengua que nosotros tenemos, pudiéramos dar vida. Con esta lengua que nosotros podemos matar. Un cónyuge puede matar a otro con su lengua. Igualmente un padre a un hijo a un padre, o a los padres. Usted puede matar a un hermano en la fe con su lengua. Usted puede matar a un vecino, a un amigo, a un familiar, a una persona cercana. De manera que en un estado consciente, hermano, o inconsciente, nosotros pudiéramos hacer uso. Y hay un peligro en mal usar la lengua, pero debemos saber todos en esta tarde, al tratar el tema de que debemos de aprender a comunicarnos, debemos de saber que la palabra de Dios nos insta a considerar seriamente todo lo que nosotros pudiéramos decir para comunicarnos, usar nuestra palabra correctamente. Ahora uno se pregunta, ¿qué es comunicarse? Pareciera ser que tuviéramos que volver a un grado primario para poder entender lo que es comunicarse. Y es necesario hacerlo, porque todos nosotros tenemos conceptos errados que hemos acumulado con el tiempo acerca de lo que es ciertamente la comunicación.
Algunos de ustedes, si yo les preguntaría qué es la comunicación, osarían decir, bueno, comunicarse no es más que hablar bien. Comunicarse no es más que hablar bonito, que utilizar verborreas, palabras sofisticadas. Algunos de ustedes pudieran decir que comunicarse es hacerlo con una buena entonación, hacerlo con un sentido gramatical correcto. Eso sería lo que llevaría entonces la comunicación. A veces nosotros escuchamos decir de algunas personas, qué buen comunicador es esa persona. Porque al parecer esa persona habla muy bien, al parecer utiliza los acentos, las comas donde van y pone todo de manifiesto. Su lenguaje es tan suave, tan sutil, utiliza las palabras exactas, las palabras correctas. Sin embargo, comunicarse en su forma más simple es el arte. Y es bueno que todos sepamos que comunicarse es un arte. Es el arte de transmitir información entre uno que se llama el emisor. ¿Quién es ese? El que habla. Y uno que es el receptor. ¿Quién es el receptor? El que escucha. En otras palabras, yo estoy tratando en esta tarde de comunicar algo a ustedes, ¿verdad? Yo soy ese transmisor, ustedes son los receptores que van a recibir esto, pero hay una condición, que el que recibe, el receptor, tiene que decodificar e interpretar el mensaje que se ha transmitido. De manera que cuando yo hablo en esta tarde, en mi posición de transmisor, y estoy proclamando este mensaje, ustedes que son los receptores del mismo, deben entonces de pensar, analizar y de codificar. Y mientras más simple, mientras más suave sean las palabras, más clara, mejor será la comunicación. Para que una comunicación sea efectiva en nuestros hogares, el mensaje debe de ser claro, no debe de haber confusión. De manera que en esta tarde, en el balance de nuestro tiempo, nosotros vamos a considerar primeramente, son 2 puntos solamente. Primer punto, todos, absolutamente todos ustedes, al igual que yo, todos nos comunicamos. Si usted está vivo, si respira, si tiene algún aliento de vida en usted, usted se comunica. La pregunta sería si lo hace correctamente o incorrectamente, pero se comunica. Y nuestro segundo punto será cómo aprender a comunicarnos. Y vamos a dar 5 sugerencias prácticas, no quiero decir que sean las únicas, para que todos podamos entender. Ahora bien, hermano, todos nosotros nos comunicamos. La pregunta es si lo hacemos correcta o incorrectamente. Debo hacer entonces una pregunta. ¿Quieres tú que las cosas cambien? O mejor dicho, ¿quieres tú que haya una mejor comunicación en tu casa, en tu hogar, con tu cónyuge, con tus hijos, con tus familiares, con las personas con las cuales tú te codeas, te desenvuelves diariamente? ¿Quieres tú tener una mejor comunicación? ¿Quieres tú que las cosas cambien? Entonces debes de aprender a comunicarte. La realidad es, hermano, que todos nosotros nos comunicamos. Pero la pregunta es si lo estamos haciendo correcta o incorrectamente, ya que nosotros pudiéramos asumir que estamos comunicándonos correctamente. Decía un escritor, hermanos, que el comunicarse es un arte. En la definición incluye esa parte para hacerle entender a todos ustedes que demanda de parte de nosotros un esfuerzo. Hay que esmerarse en poder comunicarse correctamente si queremos tener una buena comunicación. Pero él decía, este escritor decía que el comunicarse es un arte, pero si uno no sabe bien hacerlo, es decir, si uno no sabe comunicarse correctamente, uno pudiera terminar en un arte. ¿Entendió la diferencia? Arte, y si le ponemos una H, decía este escritor, en un arte. Es decir, que usted puede hartar a cualquiera en la manera que usted se comunica. Ahora, debemos
de aprender a comunicar. Hermano, el Señor nos ha dado en su palabra principios para hacerlo. El Señor sabía de la gran necesidad que hay en nosotros de asociarnos, de comunicarnos con los demás. Y no debemos ninguno de nosotros adoptar la actitud y decir, bueno, todo el mundo tiene que entenderme a mí. Eso sucede en el hogar. A veces el cónyuge dice, bueno, él es que tiene que entenderme a mí. O los hijos dicen, yo necesito ser entendido por los padres. O los padres dicen, yo necesito que mis hijos sean los que me entiendan a mí. O tal vez un miembro de la familia pudiera decir, bueno, yo me comunico bien, pero todos son los que tienen que hacer la labor ardua de entenderme a mí. Y esto me recuerda a mí, hermano, a una historia que es un cuento que leí, que aunque tiene cierto matiz jocoso, nos da a nosotros también una gran enseñanza. Es probable que alguno de ustedes haya leído este cuento anteriormente, pero dice que una señora fue a un restaurante a comerse una sopa. Y mientras ella estaba lista para comer esta sopa, le hizo una señal al camarero. Y el camarero entendió que ella necesitaba la asistencia de él. Cuando el camarero llega a la mesa, le dice ella al camarero, camarero, yo necesito que usted pruebe esta sopa. Y el camarero la mira y le dice, señora, pero la sopa está fría, yo se la caliento. La sopa sabe mal, yo entonces se la puedo reemplazar. Y ella insistía y le decía, camarero, le estoy pidiendo por favor que usted pruebe la sopa. Y el hombre decía, yo quiero que usted sepa que después de ser tan servicial, tan amable con ella, de ser tan paciente, y ella insistir tanto, llega a un punto que el camarero le dice, mire señora, en este restaurante nosotros no estamos acostumbrados a probar las comidas de los clientes. No es nuestra política, no lo hacemos. Y la señora le decía, pero óigame, yo que soy el cliente, le estoy pidiendo a usted que pruebe esta sopa. Y el hombre, el camarero, se impacientó, se sienta en la mesa y mira a la señora, mira para todos lados, porque no era política del restaurante probar la sopa. Y cuando él está ya decidido, porque quiere salir de esta señora a probar la sopa, no encontró la cuchara por ningún lado. La cuchara no estaba en la mesa. Y cuando él mira, y antes de que él pudiera decir algo, le dice la señora, ¿se da cuenta? Falta la cuchara. Y aquello fue horrible para aquel hombre. Un servicio bueno, una buena sopa, pero faltaba la cuchara. Ahora, algunos de ustedes podrían reírse de esta historia, pero la verdad es que así somos nosotros. Nosotros esperamos que los demás nos lean la mente, que los demás sean los que se den cuenta que está pasando con nosotros. Hermano, eso no es comunicarse claramente. El problema se hubiese resuelto si ella le dice al camarero, camarero, olvidó la cuchara, ¿pudiera traérmela por favor? Oh, no, disculpe, perdone. Pero hay personas que nos ponen a pasar trabajo. ¿Y esa puede ser nuestro cónyuge? Cuando hablo de cónyuge no estoy hablando de nuestra esposa solamente. Estoy hablando que yo puedo hacer que mi esposa pase trabajo, que ella tenga que descifrar lo que yo quiero. Pudiéramos ser nosotros en nuestra posición de hijos, pudiéramos ser nosotros en nuestra posición de padre, o nosotros como siendo abuela, suegro, no importa, en cualquier lugar que estemos ubicados dentro de la familia, pudiéramos tener la gran expectación de que los demás sean quienes se den cuenta realmente de lo que necesitamos. Hermanos, amigos, no puede haber comunicación efectiva si nosotros no nos expresamos y hablamos y decimos lo que queremos. Entonces a veces nosotros asumimos que los demás deben saber. Yo recuerdo, antes de casar a algunas personas en esta iglesia, en una de las parejas que preparamos para casarse, y espero que ninguno de ustedes me pregunte de qué se trataba, porque no lo voy a decir. De manera que no es una sola, fueron algunas. Estamos en medio de esta clase hablando acerca de cómo va la comunicación en esta relación. Y consistía en que
cada uno debía de asignar un número a cómo estaba la comunicación, esta relación de noviazgo previo a casarse. Y el hombre, muy contento, viene y dice, esto es fácil, pone un 9. Y la mujer pone un 4. Cuando empezamos a corroborar la respuesta de cada uno y el hombre se ve con un 9 y la mujer con un 4, el hombre mira a aquella futura esposa y le dice, oh mi amor, ¿y qué pasó ahí? Yo pensé que todo estaba bien. Y la respuesta de aquella mujer fue, eso era lo que tú pensabas. Pues mira, para nosotros que somos hombres, pues eso puede pasar al revés también. A veces uno asume que todo está bien. Uno asume que uno se está comunicando correctamente en el hogar. Uno asume de que todo está bien, pero uno se olvida de que nosotros tenemos un llamado a expresarnos correctamente y a comunicarnos correctamente. Ahora bien, para que una comunicación sea efectiva, se debe tomar en cuenta, cito a este escritor, lo siguiente: el contenido de lo que decimos, el tono de la voz, la actitud, los gestos, y evitar todas las interferencias que podrían darse, evitar todas las ironías y todas aquellas cosas para que el mensaje llegue en una manera distorsionada. El mensaje debe de ser claro. Hermanos, una comunicación exitosa debe de tener un buen contenido. Debe de tener una actitud correcta. Los gestos tienen que ser los apropiados. Paremos de comunicarnos con ironía, con todas aquellas cosas que pudieran nublar el mensaje que queremos transmitir con aquellas personas que nosotros no relacionamos. En lo personal, hermano, no me considero que soy un buen comunicador. Cuando me casé con Taina, ella me decía, tú casi no hablas. Y eso es un problema serio. Pero también si una mujer habla mucho, ese es un problema serio también. Entonces, de manera que tiene que haber un balance. Pero en la comunicación, el transmisor, es decir, quien transmite, usted envía un mensaje donde el receptor, el que recibe, el que escucha, tiene que decodificar. Ahora, cuando yo hablo de esto, yo no quiero decir que usted le va a enviar a su pareja un mensaje con una clave Morse o nada por el estilo, ¿verdad? Es probable que el mensaje haya sido claro y recibido con toda claridad. Muy bien por ello. Si el mensaje fue claro, si el mensaje fue recibido con toda claridad, qué bueno. Entonces, ¿sabe lo que Salomón dice en esos pasajes que hemos leído? Bueno, entonces tu vientre se llenará. Ahora bien, es probable que el mensaje haya sido confuso y que se necesite claridad. Nunca debe ser esta la posición en nuestros hogares. El hombre tiene que hablar claro. Y cuando yo digo que el hombre tiene que hablar claro, yo no estoy hablando que el hombre diga, y hablé yo ya. Eso no significa hablar claro. Eso es asustar a los demás. Debe transmitir el mensaje claro. Y si el hombre habla con un mensaje confuso, Salomón entonces le está diciendo, muy bien, debe esperar que tu vientre no esté satisfecho. Es probable, hermano, también que el mensaje haya llegado con tal intensidad que provoque reacciones. Usted cuando transmite el mensaje, usted lo da con tal intensidad, entonces ahí es cuando Salomón dice que tenemos en nosotros el poder para matar o dar vida con el mensaje que hablemos. Entonces, si es así, hermano, nuestras palabras tienen consecuencias. ¿Qué significa eso? Que cuando nosotros hablamos, porque nuestra palabra puede dar vida o pueden dar muerte, nosotros debemos de prepararnos para saborear las consecuencias de nuestras palabras. Oh, hermano, otra cosa más que puede hacer un transmisor, una persona que comunica un mensaje, es enviar un mensaje silencioso. ¿Cuántos cónyuges son silenciosos? No hablan, no se expresan, no dicen nada. Entonces el otro cónyuge, o cuántos de nuestros hijos son silenciosos,
Y tiene uno que tratar como de adivinar qué es lo que el otro está pensando. Déjeme decirle algo. No le dé la oportunidad a su cónyuge de que pueda entrar en esta práctica de querer leerle la mente a usted. Es inaceptable. Pero usted sabe lo que es que una mujer tenga que leerle la mente a un hombre, porque el hombre no es tan claro para hablar y decir lo que quiere. Y ella está adivinando y está tentando. O que tal vez los padres tengamos que leerle la mente a los hijos, o los hijos a los padres porque no hay una dirección correcta. Bueno, si ese es el caso, usted es una persona, un transmisor silencioso. Entonces, usted debe prepararse para recibir nada. Pues nadie sabe lo que usted piensa. Y eres un misterio y nadie sabe tu plan. Usted le pregunta, por ejemplo, a alguien, mira ahí, y esta persona, tú dices, no sé, esa persona, ese cónyuge mío, o ese hijo mío, o esa persona, es un misterio lo de él. No habla claro. Entonces uno se pregunta, ¿cómo pudiera ser la comunicación tan efectiva si el mensaje no es efectivo? Hermano, de ahí es la importancia de que nosotros examinemos, y de ahí es la importancia del cuidado de nuestras palabras, de aprender a comunicar. Y nosotros tenemos, hermano, un corazón contaminado por el pecado. Y sabe una cosa, el Señor, si tú eres creyente, el Señor te ha dado a ti, igual que a mí, un corazón nuevo. Pero debemos de ser sinceros con esto, hermano. El Señor nos ha dado un corazón nuevo y este corazón debe de manifestar claramente lo que está en él. En Lucas 6:45, podemos ir a Lucas, vaya a Lucas conmigo, 6:45. Nótese la palabra del Señor en Lucas, hablando en un contexto diferente, pero podemos utilizarlo como un principio para lo que nosotros estamos hablando en esta tarde. Muy bien, Lucas 6:45. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro del corazón, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Estamos hablando de aprender, hermanos, a comunicarnos. Y hay algo muy interesante que todos nosotros debemos de saber, aunque el Señor habla en un contexto diferente acá en este pasaje. Aquí nosotros encontramos un principio bien práctico para comunicarnos. Y es que lo que el corazón tenga lleno en sí mismo, eso es exactamente lo que el corazón va a expresar. Si hay una buena comunicación con los demás, esta es la idea, esto será un reflejo de lo que hay en el corazón. Entonces, si no hay, hermano, un buen corazón en tal sentido, esto debería de preocuparnos. Y debemos decir esto porque, hermano, no hay razón para que los cónyuges no tengan una buena comunicación en el hogar. A veces nosotros pensamos que tenemos una buena comunicación en nuestros hogares. Si el hombre, por ejemplo, dice, esto es lo que va ya, y la esposa no tiene la oportunidad de opinar, ¿cómo podría ser eso una buena comunicación? O si la mujer dice, y lo que yo he decidido, esto es lo que va a ser, ¿cómo pudiera ser eso una buena comunicación si ambas partes no han podido tener la oportunidad de expresarse el uno al otro? Bueno, no hay razón para que los cónyuges no tengan una buena comunicación. Y no hay razón para que no haya una buena comunicación en el hogar o con cualquier persona que esté alrededor de nosotros, que tengamos que relacionarnos. Debemos de tratar con el corazón. Si yo voy a sacar cosas buenas de mi corazón y lo que yo estoy sacando son cosas malas, esas son señales de que yo debo de tratar con mi corazón y debo de hacer arreglo en mi corazón. Es decir que depende, hermano, de nosotros. Yo puedo encontrar la satisfacción, puedo encontrar la insatisfacción, yo puedo dar vida, yo puedo dar muerte a algo o a alguien. Tengo, hermano, esta responsabilidad. Como decía hace un rato, a veces nosotros pensamos que el hablar mucho es comunicarse. Hermano, yo puedo hablar mucho, pero puedo hablar sin sentido,
Puedo hablar cosas que no edifican, porque no todo edifica. También yo puedo hablar. Y cuando yo hable, puedo hablar para, en vez de tener un espíritu pacificador, traer dolor, quebrantar la paz dentro del hogar. En Proverbios 10:19, Salomón dijo, que en las muchas palabras no falta pecado. ¿Se da cuenta? Si yo hablo mucho, no quiere decir que me estoy comunicando. Pero dice Salomón en ese versículo, más el que refrena sus labios es prudente. ¿Qué prefieres tú? ¿Hablar mucho, pero no comunicar nada? ¿Y hablar poco y comunicar algo? Entonces es algo que nosotros tenemos que tratar. ¿Qué prefieres tú? ¿Hablar en una manera desenfrenada o hablar en una manera con prudencia, frenando tus labios, hermano? Porque debemos de decir esto. Nosotros que estamos hablando del tema de aprender a comunicarnos, no todo lo que pensamos debemos de decirlo. ¿Usted se imagina que a usted le den la oportunidad de que usted diga todo lo que usted piensa? Por eso Salomón está diciendo aquí que el que refrena sus labios es prudente. Hay un día que usted le quiere decir a su cónyuge hasta del mal que se va a morir. Hay un día que usted quisiera decirle a un hijo hasta del mal que se va a morir, poniendo esta expresión popular. Hay un día que usted quisiera decirle 2 o 3 verdades a un miembro de su familia. Hay un día que usted quisiera decirle, tal vez, por el impulso que hay en usted, decirle a un compañero de trabajo 2 o 3 verdades, o poner a un hermano en la fe en su lugar como debe de ir, como decimos nosotros. Pero Salomón dice aquí que en las muchas palabras hay pecado, y el que refrena sus labios es prudente. Ahora, yo entiendo que debemos de tratar con esto, hermano. Si nosotros que estamos llamados a comunicarnos efectivamente en nuestros hogares o con todas aquellas personas que nos rodean, no tomamos estos principios en cuenta, no vamos a poder tener una comunicación efectiva. Y debemos de aprender a hablar. Yo reconozco, hermano, de que tanto aquellos que hablan mucho como aquellos que hablamos poco, podemos en algún momento determinado usar palabras para aplastar a otro. Proverbios 12:18, Salomón escribió que hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. ¿Qué es lo que está diciendo Salomón? Que yo puedo utilizar esta lengua. Hermanos, somos advertidos en el libro de Santiago a usar nuestra lengua correctamente. ¿Cuántos de ustedes saben que tienen una lengua peligrosa? Esta lengua que nosotros tenemos, Santiago en el capítulo 3, podemos ir allá por favor, capítulo 3 de Santiago. En el verso 6 de esta carta, el pastor Santiago nos dice a nosotros claramente del gran mal que esta lengua pudiera causar cuando está fuera de lugar. Verso 6, y la lengua, dice Santiago, es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama las ruedas de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestia y de ave, y de serpiente y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Hermanos, he aquí Santiago pone de manifiesto el gran mal que pudiera causar la lengua. Ahora, ¿no es cierto que cada uno de nosotros necesitamos este miembro para poder comunicar? Nadie pudiera comunicarse efectivamente si no tiene la lengua. Aunque nosotros pudiéramos comunicarnos con ciertas actitudes del cuerpo, pudiéramos comunicarnos con señales, pudiéramos comunicarnos con gestos, pero ¿qué tan vital es el que nosotros
hagamos buen uso de la lengua, como dice Salomón en Proverbios, capítulo 18. Hermanos, es necesario que nosotros como creyentes tomemos esto en cuenta. Ahora, nuestro segundo punto, hermano, ¿cómo aprender a comunicarnos? Y aquí, hermanos, quiero dar esta pauta para nosotros. Algunas de estas pautas que voy a dar ahora, la tomé de un escritor, no todas son mías. No voy a identificar lo que es mío del escritor, pero quiero ponerlo de manifiesto de esta manera, por si acaso alguien ha leído este material. Y este es el asunto. Nosotros estamos llamados a pagar un precio para tener una comunicación efectiva. Si usted dice en esta tarde, yo quiero aprender a comunicarme mejor. Bueno, hay reglas para eso. Hay reglas para eso. Y saben que, hermano, no es que nosotros tenemos que enlistarnos en la escuela para que nos enseñen a hablar ahora. Hay personas que nunca han puesto un pie en una escuela, pero son sabios al hablar. Por ejemplo, si usted es una persona que es desenfrenada en lo que dice, y en muchas ocasiones cuando habla, se da cuenta que por un tiempo habla bien, pero en otro momento también dice sus cosas que no son edificantes. ¿Qué tiene usted que hacer? Señor, enséñame a hablar. Santiago dice que si un hombre tiene falta de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche. Pero he aquí algunas sugerencias, no son las únicas, faltarían más, por razones del tiempo no pudiéramos abordarlas. ¿Usted quiere aprender a comunicarse? Usted debe de tener paciencia con los demás. ¿Qué es lo que provoca muchas veces nuestra reacción en una comunicación? La falta de paciencia. Hermano, ¿cuánto tiempo toma o le tomaría a usted aprender a dominar un idioma? Estaba mirando el proceso de lo que es aprender un nuevo idioma, una lengua. Y un escritor decía que para aprender un idioma hay que ser sensible, hay que tener la capacidad de ser receptivo, hay que hacer esfuerzo en el estudio y que esto es una labor que se aprende día a día. Debe haber también, aprendiendo una nueva lengua, debe de haber repetición, retención de pensamiento, asociar una cosa con la otra, y debe haber constancia en situaciones frustrantes. Y uno debe de ejercitarse, decía él también, para aceptar. Y uno también debe de permitir las correcciones de los demás. ¿Se da cuenta? Cuando uno está aprendiendo un idioma, hay personas que le dicen a uno, no es así que se pronuncia la palabra. ¿Cuánto le ha pasado a usted cuando está tratando de hablar el idioma inglés que no es el suyo? Y usted, por ejemplo, dice una palabra que se parece mucho a la otra y la persona le dice, hasta se ríe en su cara. ¿Cómo usted soporta esa burla, verdad? O le dice, no es así que se dice, de esta manera. Pero entonces usted debe de, con paciencia y con toda humildad, soportar la corrección. Ahora, yo entiendo que hay ocasiones, que hay personas que hacen correcciones, pero no la hacen para ayudar al otro, sino la hacen como una burla. Y esas cosas son peligrosas. Si nosotros queremos verdaderamente comunicarnos efectivamente, debemos de prestar atención a todas esas cosas. Hermano, la paciencia no es algo que estamos dispuestos a aprender, o mejor dicho, a poner en práctica todo el tiempo. Pero la palabra de Dios, Santiago, nos dice a nosotros en el capítulo 1, versículo 19, por esto, amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Cuando uno se aira, hermano, uno pierde toda la paciencia. Y hemos de reconocer, hermano, que cuando la comunicación no es dada en un ambiente correcto, porque dicho sea de paso, hermano, no todos los momentos son apropiados para hablar algo. Por ejemplo, si usted espera que su esposo llegue del trabajo, porque usted quiere hablarle de un asunto, y este hombre llegó del trabajo agobiado, ha tenido un día fuerte allá afuera, y este hombre tal vez no se llevó 5 carros por delante, para exagerar un poco, porque sabía que tenía que regresar a la casa, y se encuentra con una esposa o alguien que le va a decir algo que, aunque sea verdad, el momento no es el adecuado para decirlo. Por eso nosotros debemos de saber cuándo es que tenemos que hablar.
Si usted ve a la persona que está muy exaltada, no le toque nada. Si usted ve que la persona se sube, bájese. Ahora, si la persona se bajó, no se suba usted. Tiene que mantener el equilibrio. Entonces, nosotros estamos llamados a considerar esto y debemos de tomar en cuenta lo que dice Santiago. También algo muy interesante que debe suceder para aprender a comunicarlo es, debemos de aprender a escuchar. Es probable que tú digas a la otra persona, sea tu cónyuge, alguien con el que estés tratando de comunicarte, bueno, pues habla tú entonces, pues ¿cuándo tú me vas a dejar hablar? A veces nosotros tenemos la tendencia a hablar y hablar y hablar y hablar, y cuando el otro viene a sacar la cabeza para expresarse, espérese que yo termine. Pero ¿y cuándo es que vas a terminar? Tiene ya una hora hablando y no espera que, no me da oportunidad. Pero uno quiere hacer valer su punto. A veces uno quiere imponer su criterio. A veces uno habla para criticar, para traer quejas, y a veces uno trata de manipular al otro con la conversación. Entonces este escritor sugiere que debe uno de escuchar atentamente lo que el otro va a decir. Tú hablas y yo escucho. Si tú escuchas, yo hablo, y debemos de hablar lo necesario, sin empezar a remover cosas del pasado. Entonces uno debe tratar de hablar en una manera respetuosa, en una manera con gestos adecuados, en una manera en simpatía. No importa qué tan explosivo sea el momento, estamos tratando de comunicarnos. Hermano, yo quiero decirle esto. Nosotros tenemos tanta rebeldía dentro de nosotros, hermano. El pecado de rebeldía está tan dentro de nosotros, que cuando alguien viene en una manera alzada a hablarnos, ¿qué hacemos nosotros? Nos alzamos también. ¿No le ha pasado eso? Eso le pasa. Cuando alguien me grita, ¿qué hago yo? Le grito. Pero la palabra de Dios dice claramente que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Pero la palabra suave calma hasta el príncipe, dice la palabra. Incluso Salomón dice que si el príncipe, si su corazón se exaltare contra ti, dice, no pierda tu lugar. Otra cosa más que pudiéramos hacer para comunicarnos es, yo debo de aceptar que soy diferente a la persona con la que me relaciono. En el caso de los cónyuges, yo no puedo pretender que mi cónyuge y yo vamos a pensar siempre de la misma manera. Es más, debo decirlo, nosotros no siempre pensamos iguales. Son más las veces que no pensamos iguales que las que pensamos iguales. Bueno, ¿y por qué no nos hemos consumido? ¿Por qué no nos hemos matado? Porque también debe de haber el terreno de lo que es el respeto. Eso va a pasar en nuestras relaciones. ¿Por qué es que podemos pensar diferente, tener diferentes opiniones y mantener la unidad? Bueno, eso es algo que la palabra de Dios nos insta y nos manda a nosotros. Debemos de aceptar la diferencia. Fuimos hechos en una manera diferente, hermano. En el aspecto, cómo pensamos, somos diferentes. No siempre vas a pensar igual que tu cónyuge. No siempre tus hijos van a pensar como tú. Tú no siempre vas a pensar como tus hijos. Otra cosa más y última para considerar es, para poder comunicarme, debo de pedir perdón y debo también de perdonar. Yo debo de aprender esto. Quiero decirles que pedir perdón, hermanos, es algo difícil. Y la palabra de Dios nos dice a nosotros claramente que nosotros pudiéramos airarnos. Dice el apóstol Pablo en Efesios 4, 26 al 27, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre nuestro enojo. ¿Qué es lo que quiere decir? No permita que las cosas avancen hasta el otro día, sino resolverlas. Pero también nosotros tenemos a Santiago 5:16 que dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad uno por los otros para que seáis sanados. Oh hermano, y si esto no fuera poco, recordamos al apóstol Pablo que nos escribió en Efesios 4:32, que seamos benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, así como el Señor nos perdonó, debemos de perdonar. ¿Por qué este énfasis en el perdón, hermano? Cuando usted perdona, ¿qué hace usted? Tira todo a la basura y no lo recuerda más. Nadie que ha perdonado tiene el derecho de ir allá afuera y traerlo aquí ahora. ¿No fue eso lo que el Señor hizo con nosotros? El Señor nos perdonó
y alejó nuestras rebeliones, nuestros pecados. Usted quiere tener una buena comunicación con su cónyuge, con las personas que están alrededor suya, con sus hijos, con personas. Usted necesita perdonar, pero cuando usted perdone, que esa sea la última vez que se hable del asunto. Guardar tal cosa en el corazón, hermano, no va a promover una buena comunicación. De manera, hermano, que quiero concluir en esta tarde diciendo que un hogar incomunicado no funciona. Relaciones donde la gente no se comunica no funcionan. Y tampoco, o mucho menos debo decir, van a funcionar todos los que se encuentran en ese hogar. Por eso, hermano, en este mes de la familia, les invito a que nosotros revisemos cómo está la comunicación en nuestros hogares. Y si no está bien, vamos a pedir perdón. Si no está bien, vamos a decirle al Señor que nos ayude. Vamos a orar juntos. Porque es necesario que para que una familia se mantenga unida, aprendamos a comunicar. El Señor añada más bendición a su palabra. Puesto de pie, hermano. Vamos a pasar al coffee break. Vamos a orar primero. Padre nuestro, gracias te damos por tu palabra. Estas cosas que hemos tratado, reconocemos que necesitamos hacer aún mucho más que lo que hemos venido haciendo para tener una comunicación efectiva. Padre, que cada hogar aquí representado y aquellos hogares que nos escuchen, que cada uno de nosotros que integramos esos hogares, tomemos en cuenta, Señor, tu palabra. Y tomemos en cuenta, Señor, de que tu deseo es que todos los hogares permanezcan unidos, juntos, y que haya una comunicación eficaz dentro de nuestros hogares. Danos sabiduría, ayúdanos, dependemos de ti, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.